No sé si esto le va a llegar. Una parte de mí prefiere que no. Pero usted es la única persona en el mundo que podría entender lo que le voy a contar sin pensar que estoy loco, porque usted lo escribió antes de que yo lo viviera. Lo escribió sin saber que lo estaba escribiendo. Por eso le hablo a usted y no a mi hermana, ni a los pocos amigos que todavía me contestan el teléfono. Hace 20 años usted se sentó frente a un grabador con 7 personas distintas y anotó, sin darse cuenta de lo que tenía entre las manos, la primera evidencia de algo que todavía no tiene nombre. Espero que nunca lo tenga. Ponerle nombre sería como admitir que existe fuera de mí, y ya no sé si quiero esa confirmación. Empiezo por lo aburrido, porque así fue como empezó de verdad. Yo traduzco documentos. Contratos, dictámenes técnicos, alguna vez manuales de maquinaria agrícola, informes periciales para bufetes que necesitan mover papeles entre idiomas sin que se pierda el sentido legal de una coma. Llevo 14 años haciéndolo. Nunca me había parecido peligroso. Usted me escribió un correo en marzo. Decía que tenía un archivo de entrevistas, grabaciones viejas de una investigación que hizo cuando todavía estaba en la universidad, y que quería intentar publicarlo, tantos años después, en alguna revista de habla hispana. Necesitaba que alguien tradujera las transcripciones del noruego al español, con cuidado, sin suavizar nada, sin corregir la sintaxis torpe de la gente cuando habla nerviosa. Me pagó por adelantado, la mitad, como hace la gente seria. Le contesté que sí sin preguntar de qué trataba el caso. Uno no pregunta esas cosas cuando el trabajo llega solo. El archivo tenía más de 40 horas de audio y varias cajas de documentos escaneados. Empecé por lo más fácil, los informes administrativos, el expediente de un litigio de propiedad entre un municipio y una aseguradora por un terreno donde había habido un parque de diversiones. Fechas, cláusulas, apelaciones. El parque se llamaba, según el letrero que aparecía fotografiado en una de las páginas, algo con la palabra Aurora. Había cerrado en 1994, después de un accidente. Un técnico de mantenimiento murió cuando falló el sistema de frenado de una de las atracciones. Un hombre haciendo su trabajo un día cualquiera y una pieza que no aguantó. En el informe policial el técnico aparecía nombrado como Henrik Solberg. En el certificado de defunción, el segundo apellido era distinto, una letra cambiada, del tipo de error que cualquier oficina comete con los años sin que nadie lo note. No le di importancia entonces. Ahora ya no estoy tan seguro de que fuera un error de oficina. Ese primer tramo me tomó casi 3 semanas, porque los documentos de seguros tienen un idioma propio incluso dentro del noruego, lleno de cláusulas que se remiten a otras cláusulas, y yo prefiero traducir despacio antes que traducir mal. En algún momento cometí un error que menciono solo porque todavía me pesa. Una palabra que en el contexto del expediente podía significar tanto negligencia como desgaste, y que yo, apurado, traduje por la segunda cuando probablemente correspondía a la primera. Nunca supe si eso tuvo consecuencias reales, porque para cuando lo noté ya había entregado esa parte y usted me dijo que no me preocupara, que el litigio se había resuelto hacía años y que esa traducción era para su archivo personal, no para ningún tribunal. Le creí, y seguí. Es la única culpa de todo esto que puedo verificar con certeza. Y sin embargo es la que menos me quita el sueño. Lo que me detuvo no fue el accidente. Fue algo que encontré después, en una carpeta aparte, mal ordenada, con la etiqueta escrita a mano. Entrevistas, sin fecha. Empecé a transcribir y traducir al mismo tiempo, como hago siempre, y en la tercera entrevista anoté al margen, sin darle mucha importancia, algo raro. 2 testigos distintos, entrevistados en fechas distintas, describían el mismo momento del accidente con las mismas palabras. No parecidas. Exactas. La misma frase, en el mismo orden, con la misma pausa antes del verbo. Pensé que era una coincidencia de traducción, que tal vez la persona que transcribió originalmente había copiado mal un fragmento. Seguí trabajando. Para la sexta entrevista ya no podía seguir pensando eso. Las voces eran distintas, los timbres, los acentos regionales, y aún así decían lo mismo. No solo el contenido. La forma. Como si alguien les hubiera dado un guión y ellos lo hubieran memorizado sin darse cuenta. Le escribí preguntando si tenía alguna nota sobre esto. Me contestó rápido, casi con entusiasmo, que sí, que era justamente el hallazgo central de su tesis. La contaminación cruzada entre testigos, algo bastante común en investigaciones de campo mal controladas, porque las personas habían hablado entre ellas antes de que pudiera entrevistarlas por separado. Memoria compartida inducida, lo llamaba su disciplina.
Le pregunté, de paso, cuántas personas había entrevistado en total, solo para ordenar mis archivos. Me dijo que 6. Yo tenía, contadas una por una, 7 voces distintas en el audio. Se lo mencioné y ella se rió, dijo que debía estar confundiendo el número después de tantos años, que seguramente alguien más grabó algo aparte y terminó mezclado en el archivo que me mandó. Sonaba convencida. Yo también quise estarlo. Seguí traduciendo. El trabajo se volvió, durante unas semanas, casi placentero. Sentía que estaba entendiendo algo que nadie más había entendido del todo, ni siquiera usted, con todo respeto. Usted lo vio como un problema metodológico. Yo empecé a verlo como un patrón con reglas propias, aunque en ese momento no habría sabido nombrar cuáles. La séptima entrevista es la que cambió todo. Era un hombre que en 1994 tenía 23 años y trabajaba en la boletería del parque. Se le escucha nervioso, buscando las palabras en noruego con esa cautela de alguien que sabe que está siendo grabado. Cuenta que el día del accidente él no estaba en su puesto, había salido a fumar detrás del edificio de mantenimiento, cerca del carrusel. Describe el sonido metálico, el grito, la gente corriendo. Y después describe algo que no tenía nada que ver con el accidente. Una tarde de su propia infancia, años antes, en la que su padre lo llevó a ese mismo parque y le compró un helado de vainilla que se le cayó al suelo, y su padre, en vez de regañarlo, se rió y le compró otro. Usted lo dejó en la transcripción como una anécdota irrelevante, un desvío emocional típico de alguien recordando un trauma. Yo lo traduje tal cual, sin pensar más. Recuerdo el momento en que trabajé esa parte. Era tarde, casi medianoche, y tenía la ventana abierta pese al frío, solo porque el ruido de la calle me ayuda a concentrarme cuando llevo muchas horas frente a la pantalla. Escuché el audio con los auriculares puestos, deteniéndome cuando el hombre dudaba entre dos palabras noruegas parecidas, avanzando cuando hablaba fluido. Cuando llegó a la parte del helado, algo en su voz cambió. Ate eso, en ese momento, a la emoción normal de recordar a un padre que probablemente también ya había muerto. Bajó el volumen, se le quebró un poco el tono. Cualquiera que haya transcrito entrevistas sabe reconocer esa pausa. La de alguien que está en un recuerdo, no la de alguien que está inventando uno. Lo que me detuvo de verdad fue algo que noté semanas después, por casualidad, revisando una duda de vocabulario. El hombre de la boletería no dice que su padre lo llevó al parque un día cualquiera. Dice una fecha. Mes y año. Esa fecha es 2 años después de que el parque ya había cerrado. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Pensé que era un error del hombre, que confundió una fecha, que la memoria hace eso todo el tiempo con los recuerdos de infancia. Es lo más razonable. Pero seguí escuchando esa parte, una y otra vez, y cada vez sonaba más seguro, no menos. Hablaba de esa tarde con el helado como si fuera lo único de lo que estaba absolutamente seguro en toda la entrevista. No le dije nada de esto en ese momento. Terminé el trabajo, le mandé el archivo completo, usted me pagó el resto y me agradeció con una calidez que todavía recuerdo con cariño. Yo no sabía que esto no había terminado. Lo que pasó después fue lento, y por eso me costó tanto reconocerlo. Empecé a tener problemas para dormir. Nada grave al principio, el tipo de insomnio que cualquiera atribuye al exceso de trabajo. Pero también empecé a notar que ciertos recuerdos míos, de mi infancia, se me presentaban con una nitidez que no era normal. No hablo de recordar más. Hablo de recordar distinto. El más persistente era uno de mi padre. Yo tenía, según mi memoria de toda la vida, unos 6 o 7 años, y mi padre me llevó a algún lugar con juegos mecánicos, no recordaba cuál, nunca me había importado el nombre, y me compró un helado que se me cayó al suelo. Y él se rió y me compró otro. La primera vez que ese recuerdo se hizo presente con esa claridad, mientras traducía justamente esa parte de la entrevista, me pareció hermoso. Sentí una calidez genuina, la misma que uno siente al encontrar una foto olvidada de alguien que ya no está. Mi padre murió hace 9 años, de forma repentina, un infarto en la cocina mientras hacía café. Desde entonces cualquier recuerdo nuevo de él se sentía como un regalo. No cuestioné el regalo. Lo agradecí. Fue mi hermana quien lo notó primero, sin saber que estaba notando algo. Hablamos por teléfono, como cada tanto, y le mencioné el recuerdo del helado, casi de pasada. Ella se quedó callada un momento. Después me dijo que no recordaba eso, que papá nunca los llevó a ningún parque de diversiones, que ellos de niños no tenían dinero para esas cosas, que las únicas salidas familiares que recordaba eran al río, cerca de la casa de mis abuelos. Le dije que tal vez fue solo conmigo, alguna vez que ella no supo.
Me dijo, con esa media risa que usan los hermanos para no discutir en serio, que yo tenía la memoria enredada. Colgamos sin darle más vueltas. Yo sí le di vueltas. Esa noche no dormí. Volví a las grabaciones. Volví a leer mis propias notas al margen. Y encontré algo que se me había pasado por alto. En otra entrevista, la de una mujer que en 1994 limpiaba los baños del parque, había una frase casi idéntica a la que mi hermana acababa de decirme. La mujer decía que de niña nunca la llevaron a parques de diversiones, que su familia no tenía para esas cosas, que las únicas salidas que recordaba eran al río. Le escribí esa misma noche. Un correo largo, desordenado. Le pregunté, casi rogando que me dijera que no, si en su investigación original había notado algo parecido en su propia vida, algo que se le hubiera colado desde las entrevistas hacia su memoria personal. Tardó 3 días en contestarme. El tono ya no era el mismo. Me dijo que sí, que durante los meses de las entrevistas empezó a tener sueños muy vívidos sobre el parque, sueños que se sentían más como recuerdos que como sueños, y que en algún momento tuvo que dejar de trabajar en la tesis por las noches porque al día siguiente ya no estaba segura de qué había soñado y qué había leído en las transcripciones. Su directora de tesis le sugirió que era agotamiento. Ella lo aceptó, terminó el trabajo, y con los años el asunto se le fue quedando atrás como una anécdota incómoda de su juventud académica. Pero me dijo algo más, algo que no estaba en ninguna versión de la tesis. Que después de entregar el trabajo volvió una sola vez al parque, sola, sin avisarle a nadie, un par de años después. Y que esa visita casi no la recuerda. No en el sentido de que se le haya olvidado, sino de que cuando trata de recordarla, le vienen fragmentos que no encajan entre sí, como si esa tarde hubiera ocurrido varias veces de formas distintas, y su cabeza guardara todas las versiones al mismo tiempo, sin poder decidir cuál fue la real. Después de ese correo dejamos de escribirnos por un tiempo. Creo que las dos, quiero decir, los dos, necesitábamos no pensar en esto por un rato. No pude. No pensar en esto se volvió imposible. Empecé a notar huecos en mí que antes no había notado, o que tal vez siempre estuvieron ahí. No recordaba con certeza el día en que mi padre me enseñó a andar en bicicleta. No recordaba el nombre del primer perro que tuvimos, si es que tuvimos uno. Y esto me costó admitirlo incluso a mí mismo. No recordaba si la última conversación que tuve con mi padre antes de que muriera fue una conversación de verdad, o si simplemente asumí, durante 9 años, que existió, porque uno necesita creer que hubo una despedida aunque no la haya habido. Ese último hueco fue el que me hizo volver al parque. No fui de inmediato. Pasaron semanas en las que traté de verificar cosas, como si fuera posible auditar la propia infancia. Llamé a mi hermana más seguido, con preguntas que disfracé de charla casual. Le pregunté por lugares, por fechas, por nombres de vecinos, con la excusa de un álbum de fotos para el cumpleaños de nuestra madre. Ella contestaba con paciencia, sin sospechar nada, y cada respuesta suya era, para mí, un dato más en una planilla mental que crecía sin ningún orden útil. Busqué fotos viejas en cajas que mi madre había guardado en el fondo de un armario, cajas que olían a ese polvo particular de los papeles que llevan mucho tiempo cerrados. Encontré pocas. Ninguna que confirmara ni desmintiera nada. Había una de mi padre joven, con lentes de sol, en lo que parecía un balneario, sin fecha al dorso. Había otra de mi hermana y yo, muy chicos, sentados en el borde de una piscina, tampoco con fecha. Me quedé mirando esa última un rato largo, tratando de encontrar en el fondo algo que me permitiera situarla en el tiempo. No encontré nada útil. Cada foto, en vez de darme certeza, me daba otra pregunta. En mi trabajo eso pasa todo el tiempo, con las palabras. 2 traducciones posibles de una misma frase, ambas correctas, ambas fieles al diccionario, y solo una dice lo que la persona quiso decir de verdad. Uno elige, muchas veces, no porque tenga certeza, sino porque una versión suena mejor, encaja mejor con el resto del párrafo. Empecé a pensar que mis recuerdos funcionaban parecido. Armé, sin que nadie me lo explicara con esas palabras, algo que se parecía a una regla, aunque nunca pude decidir si la había descubierto o si simplemente la necesitaba para no volverme loco de otra manera. Cualquier cosa de la que yo no estuviera completamente seguro, en el momento en que me detenía a dudar de ella, quedaba disponible para ser completada por otra cosa. Algo coherente. Algo que encajaba con el resto de mi vida y se sentía exactamente como debería sentirse un recuerdo real. Eso creía entonces. Todavía no sé si era una explicación o solamente la que mejor se acomodaba a lo que ya me estaba pasando. Cuanto más trataba de verificar, más dudaba, y cuanto más dudaba, más huecos habría, y más se llenaban.
Decidí ir al parque no para investigar el fenómeno, sino porque sentí que si el recuerdo del helado había nacido de algún lugar, ese lugar tenía que ser el único sitio donde podía averiguar si mi padre había estado ahí conmigo de verdad, en algún momento de mi vida que yo simplemente no lograba fechar bien. Volé hasta Stavanger en octubre. No le avisé que iba, y por eso le pido perdón, porque después de todo lo que compartió conmigo se lo merecía. Pero en ese momento sentía que esto ya no era parte de su investigación, sino algo entre mi padre y yo. El vuelo hizo escala en 2 ciudades que ya ni recuerdo bien. Llegué a Stavanger de noche, alquilé un auto pequeño en el aeropuerto y manejé despacio por rutas que no conocía, guiándome por un mapa que perdía señal en los tramos más alejados de la costa. Me hospedé en un hotel de carretera sin ninguna personalidad, habitaciones idénticas con el mismo cuadro de un fiordo colgado siempre en el mismo lugar. Esa noche no dormí casi nada. No por nervios todavía. Por el desfasaje del viaje, por el sonido raro de una calefacción que no sabía apagar. Mirando el techo pensé que todavía estaba a tiempo de cancelar todo, de volver al aeropuerto sin haber pisado el parque, de quedarme con la versión incompleta de mi padre que había cargado durante 9 años sin que me destruyera. No lo hice. A la mañana siguiente desayuné algo que no recuerdo bien, café malo y pan con queso, y manejé hasta Clet con la radio puesta en una estación que no entendía, solo para tener algo de ruido de fondo que no fueran mis propios pensamientos. El lugar queda cerca de Clet, un poco alejado del pueblo, detrás de una hilera de árboles que en esa época del año ya empezaban a perder las hojas. Hay una cerca de alambre con un cartel oxidado que en algún momento decía algo sobre prohibido el paso y que ya casi no se lee. No había nadie custodiando la entrada la tarde que llegué, aunque después, ya adentro, me crucé con un hombre de uniforme que caminaba entre las atracciones con la tranquilidad de quien hace una ronda de rutina. Llevaba una linterna apagada colgando de la mano, aunque todavía había luz, y una radio prendida a bajo volumen que no logré distinguir si emitía música o solamente estática. Me miró un segundo, sin sorpresa, como si mi presencia ahí fuera lo más normal del mundo, y siguió caminando. Le pregunté, en el poco noruego que había aprendido de tanto traducir, si estaba permitido estar ahí. Me contestó, en un inglés simple, que la propiedad seguía cerrada al público, pero que la empresa que la contrataba solo le pedía que evitara que la gente se llevara cosas, no que evitara que la gente entrara. Le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo esa ronda. Me dijo, sin ninguna carga en la voz, que hacía años, que ya perdió la cuenta. No me atreví a preguntarle nada más, aunque quería, aunque la pregunta que de verdad me interesaba se me quedó atragantada. Seguimos cada uno su camino. El parque es más pequeño de lo que las fotos del expediente me habían hecho imaginar. La estructura del carrusel sigue en pie, la pintura descascarada, los caballos de madera todavía colgando de sus barras, algunos con la cabeza vuelta hacia un lado como si algo los hubiera sorprendido a mitad de un giro que nunca terminaron. Hacía frío, ese frío húmedo de la costa que se mete en la ropa sin que uno lo note. Caminé entre los puestos vacíos, la boletería con el vidrio roto, un cartel descolorido con un alce dibujado que alguna vez debió sonreír a los niños y que ahora solo parece cansado. Me senté en un banco de madera podrida, frente al carrusel, y esperé a algo. No sé bien qué. Empecé a sentir, de a poco, que ese lugar me era familiar de una manera física. El sonido del viento entre los caballos de madera. El color específico del óxido en las barras. La forma en que la luz de la tarde entraba entre las tablas del techo. Yo nunca había estado en Noruega antes de ese viaje, y sin embargo mi cuerpo reaccionaba como si volviera a un lugar de la infancia. Y entonces llegó, sin ningún anuncio, el recuerdo completo. Mi padre, más joven de lo que yo lo recordaba en cualquier otra imagen de él, parado frente al carrusel, comprándome un helado en un puesto que ya no existe pero que en el recuerdo se veía exactamente dónde debía estar. El helado cayéndose. Su risa. Su mano en mi cabeza. La promesa de comprarme otro. Y después algo nuevo, algo que nunca había estado en el recuerdo que traduje. Mi padre agachándose para mirarme a los ojos y decirme que algún día, cuando yo fuera grande, él ya no iba a estar, y que eso estaba bien, que así era la vida, y que lo único que le pedía era que no lo odiara por eso. Me quedé sin aire un momento. No de miedo. Algo más parecido a la gratitud, una gratitud que me avergonzaba incluso mientras la sentía. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. Cuando me levanté ya estaba oscureciendo y el guardia había desaparecido de mi vista. Caminé hacia la salida con ese recuerdo instalado en mí de una forma tan completa que ya no podía distinguirlo de cualquier otro recuerdo real que tuviera de mi padre. Volví 2 veces más esa semana. Sé que no debería haberlo hecho.
Para entonces ya había armado, casi sin querer, algo parecido a la lógica completa de lo que estaba pasando, apoyándome en lo que usted me había contado, en mis notas de traducción, en las inconsistencias entre los testimonios. Creía saber que cada vez que dudaba activamente de algo, ese algo quedaba disponible para completarse. Volví de todas formas. Entender, o creer que entendía, el mecanismo no me dio ninguna herramienta real para resistirlo. Al contrario. Me dio la posibilidad de hacer preguntas específicas, y hacer preguntas específicas es, sospecho ahora, aunque ya no sé distinguir una sospecha bien fundada de una necesidad disfrazada de sospecha, la forma más eficiente de alimentar esto. La segunda vez le pregunté a mi padre por qué nunca hablamos de aquel día del helado en todos los años posteriores. La respuesta llegó, completa, coherente, con su voz exacta, la que yo ya casi no recordaba bien. No hablamos de eso porque yo se lo pedí, de adulto, porque me daba vergüenza haber llorado tanto por un helado caído, y él respetó mi pedido durante años, hasta el día en que murió sin haberlo mencionado nunca más. La tercera vez ya no fui a buscar recuerdos de mi padre. Fui a buscar la última conversación que tuvimos, la que llevaba 9 años sin poder reconstruir del todo. Sentado en el mismo banco, con el frío entrándome por la ropa, recordé, con precisión absoluta, una discusión. La última que tuvimos, 2 días antes de que él muriera, sobre algo que no voy a repetir aquí porque no cambia nada que usted lo sepa. En esa discusión dije cosas que hasta ese momento yo no recordaba haber dicho jamás. Cosas duras. Cosas que, si eran ciertas, explicarían por qué llevo 9 años sintiendo una culpa que nunca supe nombrar del todo. Y ahí llegó, tarde, la pregunta que debía hacerme desde el principio, la que usted, sin saberlo, ya había dejado escrita en su propia tesis hace 20 años. Si el mecanismo no puede tocar lo que yo recuerdo con certeza absoluta, y si de pronto tengo un recuerdo nuevo, nítido, completo, de algo que explicaría perfectamente mi culpa, ¿cómo puedo saber si eso es lo que en verdad pasó, o si es simplemente la versión más plausible de lo que mi cabeza necesitaba que hubiera pasado? No hay manera de responder esa pregunta. Ahí me quedé, y ahí sigo. Volví a mi país. Antes de irme del todo de Noruega busqué, casi sin plan, el nombre de la empresa de seguridad que figuraba en el expediente como responsable de vigilar el predio tras el cierre. Quería ponerle un nombre al guardia, algo concreto a lo que aferrarme. La empresa existe, sigue operando, y me contestaron un correo genérico confirmando que subcontratan la vigilancia del predio desde 1994. Cuando pregunté por un empleado con la descripción que les di, me dijeron que no tenían a nadie así en la nómina, ni ahora ni en los últimos 15 años según sus registros. Pensé que tal vez pregunté mal, que confundí el nombre de la empresa. No volví a insistir. Traté de retomar el trabajo, traducir contratos aburridos, dejar que la rutina hiciera lo que siempre hace, tapar las cosas con más cosas. No funcionó. Cada vez que hablo con mi hermana escucho su voz, buscando en ella la misma inconsistencia que noté la primera vez, comparando sin querer, y cada comparación es una duda nueva. Le escribí 2 correos más después de aquel viaje, contándole partes de todo esto, aunque más desordenadas, más nerviosas. Usted me contestó con cuidado, sugiriéndome que hablara con alguien, un profesional, alguien que pudiera ayudarme con lo que probablemente era, en sus palabras, un episodio de estrés severo relacionado con el duelo no resuelto por mi padre, potenciado por la exposición prolongada a material traumático ajeno. Es una explicación razonable. No la descarto. Ni siquiera ahora. Pero hay algo que usted no puede explicarme, y me persigue más que cualquier recuerdo fabricado sobre mi padre. Es sobre usted misma. En uno de sus últimos correos, mientras trataba de tranquilizarme, me contó de nuevo, con más detalle, aquella visita que hizo sola al parque un par de años después de entregar su tesis. Y esta vez los detalles no coincidían del todo con los que me había dado antes. La primera vez me dijo que fue en primavera. La segunda mencionó que hacía frío, que llevaba abrigo. La primera vez me dijo que fue sola. La segunda, sin darse cuenta, mencionó de pasada a alguien que la acompañaba, un colega, cuyo nombre no recordaba con seguridad. No se lo señalé. No tuve el valor. Si se lo señalaba, y si usted, como yo, empezaba a dudar de cuál de las 2 versiones era la real, estaría haciendo con usted exactamente lo que ese lugar me hizo a mí, y no soy capaz de hacerle eso a la única persona que, sin saberlo, me tendió la mano hace 20 años, sin haber conocido nunca mi nombre. Pensé mucho, en esos días, en usted parada frente al mismo carrusel donde yo me senté, más joven de lo que es ahora, cargando ya, sin saberlo, algún hueco propio que ese lugar decidió llenar por su cuenta.
Entendí, tal vez tarde, que usted no era la persona que me iba a explicar lo que me estaba pasando. Era, simplemente, la persona a la que esto ya le había pasado antes, sin que nadie se lo explicara a usted tampoco. Yo estaba viendo, en usted, no una advertencia, sino una versión posible de mí mismo dentro de 20 años. Alguien que aprendió a convivir con la pregunta en lugar de resolverla. Probablemente ninguno de los dos va a poder confirmar jamás qué fue lo que de verdad pasó esa tarde suya. Y sin embargo usted sigue ahí, sigue trabajando, sigue contestando mis correos con la misma amabilidad de siempre, como si nada de esto le hubiera dejado ninguna marca visible. Tal vez se puede vivir así. Tal vez mucha gente ya vive así, cargando huecos rellenados sin saberlo, sin que eso los vuelva locos ni los paralice. Tal vez lo único distinto en mi caso es que encontré la costura, el momento exacto donde lo cosido no es lo mismo que lo original, y ya no puedo dejar de mirarla. Así que aquí estoy, escribiéndole esto que probablemente nunca le envíe completo. O que tal vez sí. Ni siquiera esa decisión la tengo clara, y sospecho que la razón no es indecisión normal, sino que ya no confío en ninguna de mis propias decisiones lo suficiente como para sostenerlas. Sé que hay una explicación clínica para todo esto. Sé que existen fenómenos reales de confabulación, que la memoria humana es maleable, sugestionable, que hay estudios serios sobre cómo se pueden implantar recuerdos completos de eventos que nunca ocurrieron, con nada más que unas cuantas preguntas insistentes y una fotografía trucada. Lo sé mejor que la mayoría de la gente, porque lo he leído en su propia tesis, línea por línea, en 2 idiomas. Pero también sé, con la misma certeza con la que sé mi propio nombre, que el recuerdo de mi padre agachándose frente a mí, prometiéndome que no lo odiara por morirse algún día, no se siente distinto a ningún otro recuerdo verdadero que tengo de él. Se siente exactamente igual de real que el recuerdo de su funeral, que sí presencié, que sí puedo verificar con una fecha en un certificado, con fotografías, con la firma de decenas de personas en un libro de condolencias. Si un recuerdo fabricado puede sentirse exactamente igual que uno verificado, ya no tengo ninguna herramienta interna para distinguir cuál es cuál. No es que no sepa si mi padre murió. Lo sé. No es que no sepa quién soy. Lo sé, en general, en lo grueso. Es que ya no puedo confiar en los bordes. Y una vida, mirada de cerca, está hecha casi enteramente de bordes. La última vez que alguien te dijo algo importante, el momento exacto en que dejaste de ser un niño que confiaba en su padre sin condiciones y te convertiste en alguien que discute con él 2 días antes de que se muera. Si es que eso pasó. Si es que no. Volví a leer, hace poco, una nota al pie de su tesis, una de las primeras que traduje, cuando todavía no entendía nada de lo que estaba tocando. Ahí usted reconocía que había cometido una falla de diseño al entrevistar a varios testigos que ya habían hablado entre sí antes de sentarse frente a su grabador, y que eso probablemente había contaminado sus relatos de forma irreversible. La primera vez la tomé como lo que era, una confesión académica menor. Ahora no puedo dejar de pensar que usted, sin saberlo, estaba describiendo el mismo mecanismo que después me tocó a mí, solo que aplicado a un grupo entero y no a un hombre solo frente a un carrusel. O tal vez ni siquiera eso sea cierto, y yo solamente esté haciendo lo que hice siempre con las palabras de otros. Encontrarles un sentido que las ordene, aunque ese sentido no haya estado nunca ahí. No he vuelto al parque. No sé si voy a volver. Hay días en que pienso que la única forma de tener paz sería ir una última vez y quedarme ahí hasta que mi cabeza termine de fabricar la versión definitiva de todo lo que necesito saber sobre mi padre, sobre mí. Y hay otros días en que pienso que eso sería lo peor que podría hacer, porque en el momento en que esa versión se instale del todo, ya no va a quedar en mí ni un solo hueco desde donde pueda sospechar que algo anduvo mal. Voy a estar completo, y voy a estar completamente equivocado, y no voy a tener forma de saberlo. Por eso le escribo, y no le pido que me crea, ni le pido que me explique nada. Solo le pido que si alguna vez nota que algo que le cuento no coincide con algo que le conté antes, no me lo señale con dulzura. Dígamelo tal cual, aunque duela, aunque yo me enoje. Y si algún día dejo de escribirle, si nota que mis correos empiezan a sonar distintos, más tranquilos, más resueltos, como si por fin hubiera encontrado paz, le pido que no se alegre por mí. Le pido que sospeche. Porque la paz, en mi caso, ya no va a significar que encontré la verdad. Va a significar que dejé de necesitarla. Mi hermana me llamó la semana pasada. Me preguntó, sin ninguna intención oculta, si me acordaba de aquella vez que fuimos los dos con papá al río, cuando yo tenía como 8 años, y él nos enseñó a pescar con una caña que armó él mismo con una rama. Le dije que sí, que claro que me acordaba. No me acordaba.
No tengo ningún recuerdo de eso. Pero dije que sí, sin dudarlo, porque entendí que dudar en voz alta, aunque fuera sobre algo tan pequeño como una tarde de pesca, era abrir una puerta que ya no quiero seguir abriendo. Colgamos como siempre colgamos, con cariño, sin que ella notara nada raro. Me quedé un rato largo pensando que tal vez ese recuerdo sí existió, y yo lo tenía guardado en algún lugar al que no llegaba fácil. O tal vez no pasó nunca, y ese lugar terminó de rellenarlo por mí, a distancia, sin que yo necesitara volver. Tal vez ya no hace falta el lugar físico para que esto siga pasando. Tal vez ya está pasando adentro mío, todo el tiempo, porque el mecanismo, si es que alguna vez necesitó el lugar, ya aprendió el camino. No lo sé. Y esa es la frase con la que voy a tener que aprender a vivir el resto de mi vida. Sigo trabajando, por si le interesa saberlo. Sigo traduciendo contratos, dictámenes, algún manual técnico de vez en cuando. La vida, en su superficie, se parece bastante a la que tenía antes. Me levanto, tomo café, contesto correos de clientes que no tienen ni la más remota idea de lo que llevo adentro, entrego trabajos a tiempo, cobro, pago cuentas. Nadie que me vea de afuera notaría nada raro. Eso, que antes me habría tranquilizado, ahora me inquieta de otra manera. Significa que esto puede convivir perfectamente con una vida normal, sin que nadie tenga forma de sospechar que uno ya no confía del todo en lo que recuerda de sí mismo. Hay noches en que trato de hacer un inventario, como si todavía sirviera de algo. Me siento con un cuaderno, algo que nunca hago porque prefiero escribir en la computadora, y anoto lo poco que puedo verificar con documentos. La fecha de mi nacimiento, el nombre de la escuela primaria a la que fui, el día en que murió mi padre, porque ese está en un certificado que guardo en una carpeta y que he mirado tantas veces que ya casi lo sé de memoria letra por letra. Después anoto, en otra columna, todo lo que ya no puedo verificar de ninguna manera. La tarde de la pesca, la tarde del helado, la última conversación, el motivo exacto por el que dejé de hablar tanto con mi padre en sus últimos años, si es que dejé de hablarle. La segunda columna, cada semana, es más larga que la primera. No porque olvide cosas nuevas. Porque cada vez que miro la lista dudo de una entrada más, y esa duda basta para que cambie de columna, aunque yo no haya vuelto a pisar Noruega en meses. Hace unas noches me cansé de dudar en el aire y decidí terminar con esto de una vez, aunque fuera con un solo dato. Fui a buscar el certificado. El único papel de la primera columna, el que se supone que no admite discusión. Lo saqué de la carpeta y lo puse sobre la mesa de la cocina, bajo la misma luz con la que reviso contratos ajenos desde hace 14 años. La fecha estaba donde siempre estuvo, letra por letra, tal como la tengo memorizada. Eso me alivió un segundo. Pero en el renglón del lugar de defunción, donde toda mi vida creía haber leído domicilio particular, decía otra cosa. Decía el nombre de un hospital. Un hospital real, de esta misma ciudad, que existe, que cualquiera puede visitar, con un nombre que no me sonaba de nada y que sin embargo, mientras lo leía, empezó a sonarme de algo, de una manera que no sabría explicar, como si tuviera el peso de una palabra que ya había escuchado antes en boca de alguien. No llamé a mi hermana para preguntarle. Lo pensé, con el teléfono en la mano, y me detuve antes de marcar, porque entendí, de golpe, con una claridad que no había tenido en meses, que ya no importaba lo que ella fuera a decirme. Si me confirmaba el hospital, iba a preguntarme desde cuándo yo sabía eso y había dejado de saberlo. Si me confirmaba la cocina, el café, la mañana cualquiera que llevo contándole desde el principio de esta carta, entonces el papel que tengo delante, el único que guardé durante 9 años como prueba de que algo en mi vida seguía siendo sólido, iba a quedar mal parado. Y no sé cuál de las dos cosas me da más miedo, que el documento haya cambiado, o que nunca haya dicho lo que yo creía, y que la cocina, el café, la mañana entera que le conté como si fuera la escena más segura de toda esta historia, haya sido, desde siempre, una versión con la que decidí quedarme sin saberlo, mucho antes de que existiera ningún parque. No volví a guardar el certificado en la carpeta. Se quedó sobre la mesa de la cocina, donde según ese mismo papel mi padre nunca murió, y ahí sigue, 2 noches después, porque todavía no encuentro la forma de decidir si doblarlo y devolverlo a su lugar sería un gesto de calma o el último paso de algo que ya no puedo distinguir de perder. Quiero pensar que esto que le escribo es verdad. Quiero pensar que estoy recordando bien cada parte de lo que le acabo de contar. Pero ya no puedo prometerle que lo sea. Puedo prometerle solamente que en el momento en que lo escribo se siente completamente real, con el mismo peso, la misma textura, que cualquier otra cosa que alguna vez supe con certeza.
Ya ni siquiera puedo prometerle que, si usted me pidiera ahora mismo que volviera a mirar ese certificado, fuera a encontrar en él lo mismo que acabo de describirle. Y si en algún momento de esta carta usted nota algo que no cuadra, algo que contradice lo que le conté en persona hace un año, o lo que le conté por teléfono la semana pasada, entonces quizás ya tenga la respuesta a la pregunta que nunca me atreví a hacerle directamente. Si esto que le estoy contando ahora es lo que en verdad me pasó, o si es la versión que a esta altura necesito que sea cierta para poder seguir viviendo con lo que hice o con lo que creo haber hecho. Tal vez me deberías odiar por haberla involucrado en esto sin preguntarle. Tal vez me deberías odiar por lo que sea que haya pasado de verdad con mi padre, si es que pasó algo, si es que hay algo que odiar. Tal vez, y esto es lo que más me cuesta escribir, me debería odiar yo mismo, no por lo que hice, sino por haber elegido, en algún momento que ya no puedo ubicar, dejar de averiguar cuál de las dos cosas es cierta. Tal vez me debería odiar simplemente porque sigo escribiéndole como si supiera en qué lugar murió mi padre, cuando ya ni eso puedo asegurarle. Y tal vez ni siquiera el odio me pertenezca del todo, porque no sé si nació de algo que pasó de verdad o de la versión que necesitaba que hubiera pasado para poder sentir, al fin, algo tan simple y tan humano como el odio. Esta carta se siente completa, ordenada, con un principio y un final que encajan entre sí de una manera que la vida casi nunca tiene. Eso, ahora que la releo, también me da miedo. No sé si es la carta que quería escribirle, o si es, simplemente, la versión de esta historia que a esta altura necesito que sea la definitiva. No sé cómo termina esto. No sé si esto termina. Lo único que sé es que el certificado sigue sobre la mesa de la cocina, donde lo dejé, y que cada mañana, antes del café, paso cerca y no lo miro. Todavía no decidí si es porque tengo miedo de que diga lo mismo que la última vez, o porque tengo más miedo de que no.